Iniciar rápidamente. Y para el registro, nuevamente, buenas noches. Hola Lina, hola Lucy. ¿Están todos anotados? Así que no hay problema, Lucy. Así que vamos a comenzar. Hola Karen. Ok, entonces comenzamos con lo que nos corresponde revisar hoy, que es el dominio. Ya les había comentado, este módulo es bastante largo, así que vamos a tratar de ir acorde a los tiempos. Y comenzamos con lo que significa o la definición de propiedad o dominio, que está dada en el artículo 582 del Código Civil, que señala: el dominio, que también se llama propiedad, es el derecho en una cosa corporal para gozar y disponer de ella arbitrariamente, no siendo contra ley o contra derecho ajeno. La propiedad separada del goce de la cosa se llama mera o nuda propiedad. Y aquí tenemos que ver algunas observaciones a esta definición, que también es un poco ambigua, como generalmente hemos visto en las definiciones del Código Civil. Se concibe el dominio en un principio como el derecho real sobre cosa corporal, es decir, ese derecho que establece la ley sobre una cosa mueble o inmueble, de ahí cosa corporal, es decir, cosa que nosotros podemos, cuya existencia o cuya forma nosotros podemos percibirla por los sentidos. Pero luego, el artículo 583 señala que sobre las cosas incorporales también hay una especie de propiedad. Y las cosas incorporales son aquellas que no pueden ser percibidas por los sentidos, sino que por la razón, de acuerdo a lo que señalaba Aristóteles, Platón, Sócrates y todos los filósofos, eh, tanto presocráticos como socráticos derechamente, y que corresponden estas cosas incorporales a las ideas o cosas que existen en el mundo de las ideas. Bien. La definición menciona dos de las tres facultades de dominio: gozar y disponer, pero se estima que el uso estaría implícito dentro del goce. Los límites del dominio se encuentran en la ley y en el derecho ajeno, además de la función social de la propiedad. La propiedad puede desmembrarse en sus facultades. Ahora, también una crítica que se hace a la definición del artículo 582 es que semeja dominio y propiedad cuando en realidad no son lo mismo. Bien. Y esto de acuerdo también a la forma que tiene de probarse tanto el dominio como la propiedad. El dominio es lo más amplio: usar, gozar y disponer de una cosa, mientras que la propiedad tiene algunas características diferentes al dominio. La propiedad puede simplemente significar usar y gozar de la cosa, pero no disponer de ella, porque la disposición es un elemento esencial y propio del dominio. De ahí que se critica, vuelvo a repetir, la definición del artículo 582 del Código Civil. Características del dominio. Este es perpetuo, exclusivo, real y absoluto. Es real porque este derecho, por excelencia, ¿bien?, se entiende que es respecto de las cosas inmuebles. Por ello está amparado con la acción reivindicatoria.
Recordemos lo que habíamos dicho sobre la acción reivindicatoria, que es aquella que tiene por objeto devolver la cosa a su antiguo dueño para poder cobrar el crédito. Es absoluto, ya que puede ejercerse sobre todas las facultades posibles, con un poder soberano, pudiendo disponer de la cosa arbitrariamente sin más límites que la ley y el derecho ajeno. De ahí que entonces este dominio es absoluto porque yo puedo disponer como quiera de la cosa. Puedo vender la cosa, puedo arrendar la cosa, puedo cambiar la cosa, puedo permutar, puedo ceder, regalar, incluso puedo destruir la cosa. Pero en este sentido, el límite es la ley, es decir, hasta dónde la ley me permite disponer de la cosa y el derecho ajeno. Porque si yo vulnero, si yo afecto el derecho ajeno, entonces no puedo disponer de la cosa. De ahí es que, por ejemplo, yo no puedo simplemente que mi vehículo está en pana o ya no funciona más y yo no lo puedo quemar. Podría hacerlo y puedo hacerlo. ¿Bien? Pero cuando yo quemo un vehículo, estoy realizando una acción contraria a la ley y puedo afectar el derecho ajeno. ¿Y por qué estaría afectando el derecho ajeno y estaría también contraviniendo la ley? Porque por un lado, al quemar un vehículo se produce contaminación, por lo tanto estoy afectando el derecho de vivir en un medio libre de contaminación. Si el vehículo tiene combustible puede explotar, lo cual puede provocar daños en la propiedad ajena, puede provocar lesiones o incluso la muerte en las personas. Por lo tanto, no puedo simplemente quemar el vehículo porque estaría afectando derecho ajeno y estaría contraviniendo la ley. Lo mismo es que si yo con una propiedad, si yo no quiero venderla, si yo no quiero que me la rematen, si yo no quiero que me la quiten y la quemo, puedo hacerlo porque la propiedad es mía, pero también estaría contraviniendo la ley y estaría afectando el derecho ajeno. El dominio es exclusivo también porque supone un único titular facultado para usar, gozar y disponer de la cosa. Es perpetuo porque no está sujeto a limitación de tiempo y puede durar tanto como dure la cosa, o como el derecho sobre la cosa se mantenga. Facultades inherentes al dominio. Estas facultades son uso, goce y disposición. El uso dice relación con que el propietario puede utilizar o servirse conforme a su uso natural de la cosa. Bien, es decir, por ejemplo, yo soy dueño de un lápiz y yo me puedo usar y o puedo servirme y puedo utilizar el lápiz conforme a su uso natural, es decir, para escribir, por ejemplo. Facultad de goce es aquella que habilita para apropiarse de los frutos y productos que dé la cosa. En este sentido, entonces, los frutos y productos que dé la cosa pueden, y se entiende comúnmente, que sean apreciables en dinero. Así, si yo soy dueño de una propiedad, en cuanto al goce, yo puedo, por ejemplo, arrendar la propiedad y me apropio de los frutos y productos que dé la cosa. ¿Qué fruto daría la propiedad arrendada? El canon de arriendo. Y de eso yo obviamente me puedo apropiar. Los frutos son los que la cosa da periódicamente, ayudada o no por la industria humana o sin detrimento de la cosa. Los frutos pueden ser naturales y civiles. Serán naturales, como por ejemplo la fruta que da un árbol o un arbusto, como por ejemplo, no sé, la zarza o este arbusto de la frambuesa. Y serán civiles cuando son frutos apreciables básicamente en dinero o el dinero básicamente. Producto es aquel que da la cosa, pero no periódicamente, y disminuye o menoscaba la cosa, como por ejemplo la tala de un bosque.
La facultad de disposición es la que habilita para destruir materialmente la cosa, transformarla o degradarla. Y tiene como límites la ley y el derecho ajeno. Por eso les comentaba que cuando yo tengo esta facultad de disposición o yo ejerzo la facultad de disposición sobre la cosa de la que soy dueño, yo puedo incluso destruirla, puedo hacer lo que quiera, pero el límite es la ley y el derecho ajeno. ¿Se comprende hasta ahí? Sí, profesor. Gracias, Esther. Sí, profesor. Gracias, Mirka. Facultad de disposición y capacidad de disposición. No debemos confundir ambas facultades. La capacidad de disposición es la aptitud general del sujeto para disponer libremente de sus derechos. Se asimila a la capacidad de ejercicio. Es decir, con la capacidad de disposición, yo puedo disponer libremente de los derechos que tenga sobre la cosa, mientras que la facultad de disposición es el poder específico para disponer de un derecho determinado. La diferencia está en que la capacidad en lo general y la facultad de disposición en lo especial. Con la capacidad, vuelvo a repetir, yo puedo ejercer, puedo disponer libremente de todos los derechos que tenga. Mientras que con la facultad de disposición yo solamente voy a poder disponer del derecho determinado, es decir, el derecho que tengo sobre la cosa en específico, no sobre mi patrimonio completo, que sería entonces esta capacidad de disposición que tendría sobre todo mi patrimonio. En la facultad solo se ejerce esa disposición sobre una cosa determinada. Hola Karen, parece que ya la había saludado. Jorge, ok, Jorge. ¿Quién llegó? Dice, Ana y Gloria. Ya. Está presente María, no se preocupa. ¿Cuál me falta? Ya. Bien. El artículo 670, al definir la tradición, distingue claramente entre la facultad de disposición exigida al tradente y la capacidad de disposición exigida al adquirente. Aquí, en este artículo, nosotros estamos hablando de la tradición en la compraventa, pero la tradición se produce en la compraventa generalmente. ¿Bien? Así entonces, este artículo exige o distingue claramente entre la facultad de disposición. Recordemos esta facultad de disponer de un bien en específico. Y esa es la facultad que se exige al tradente, es decir, al que está vendiendo, al vendedor. Y la capacidad de disposición se le exige al adquirente, porque con esta capacidad de disposición, recuerden, el adquirente puede disponer de su patrimonio en general. Es obvio que, que al tradente se le exige más, porque dentro de estas cosas, dentro de otras cosas, en la facultad de disposición conlleva a tener la titularidad del derecho de que se trata de disponer. Nadie puede transferir más derechos de los que tiene. Es decir, en la tradición, si yo no soy dueño de la cosa, difícil es que pueda transmitir o transferir el derecho que tengo sobre ella. La aptitud del derecho para ser objeto de disposición, que no se trate de un derecho personalísimo, y la ausencia de un tercero que impide el acto de disposición. Por ejemplo, que la cosa no esté embargada, porque si está embargada, entonces existe un tercero que tiene un derecho sobre la cosa.
Y, en definitiva, esa compraventa no podría ser oponible a terceros, porque existiría este tercero que podría exigir y podría, es más, señalar que impide la compraventa. Bien, por eso que cuando existe un embargo para poder vender una cosa que esté embargada, se debe solicitar autorización al tribunal para que el tribunal ponga en conocimiento esta solicitud al acreedor y éste señale si accede o no a la venta de la cosa. Cláusula de prohibición de enajenar. Casos en los cuales la ley autoriza establecer una prohibición de enajenar. En algunos casos el legislador otorga eficacia a las cláusulas que contienen prohibiciones de enajenar. Así, por ejemplo, el artículo 751, inciso segundo, en el fideicomiso, el constituyente puede prohibir la enajenación de la propiedad fiduciaria. En el artículo 793, inciso tercero, el constituyente de un usufructo puede prohibir al usufructuario ceder su usufructo. En el artículo 1432, número uno, en la escritura pública de donación, el donante puede prohibir la enajenación de la cosa donada. Estas excepciones son de alcance limitado, sin embargo, pues no autorizan una prohibición absoluta y perpetua de enajenar, ya que, independiente de que estas prohibiciones existan, ya sea el usufructuario, el fideicomisario, no, el fiduciario, perdón, el usufructuario y aquel que recibe la donación pueden solicitar autorización al tribunal también para poder enajenar o realizar algún otro tipo de contrato que hubiera estado prohibido en en esas escrituras o documentos. Prohibiciones de enajenar establecidas por estipulación de las partes. Cuando, como en el caso de la propiedad fiduciaria, la ley reconoce la facultad de prohibir la enajenación de la cosa, es evidente la plena validez de la prohibición impuesta por el autor o las partes de un acto o contrato. El problema surge en los casos en que no hay autorización expresa del legislador. ¿Pueden en tales casos el autor o las partes imponer la prohibición de enajenar? ¿Son válidas tales estipulaciones limitativas de la facultad de disposición? Andrea. Aquí entran en conflicto dos principios. Por un lado, el de la libertad de comercio y libre circulación de la riqueza. Por otro lado, la autonomía de la voluntad y dentro de ella la libertad contractual que permite pactar cualquier convenio. Existen posiciones contrapuestas en la doctrina. La doctrina a favor de la validez de la cláusula invoca las siguientes razones. Si en derecho privado puede hacerse todo lo que la ley no prohíbe, siempre se podrá establecer con eficacia una cláusula de no enajenar, a menos que una disposición expresa lo prohíba en determinado caso, y tal disposición, con carácter general, no existe respecto de las cláusulas contractuales. El hecho de que el legislador prohíba en casos determinados la cláusula de no enajenar, como por ejemplo los artículos 1964, 2031, 2415, demuestra que la regla general es la libertad de establecerla. Tercero, el dueño puede desprenderse de todas las facultades del dominio, como ocurre cuando lo transfiere. Por tanto, conforme el aforismo, quien puede lo más, puede lo menos, con mayor razón puede renunciar al ejercicio de una sola facultad, la de disponer. Y cuatro, por último, se sostiene que la legislación chilena reconoce implícitamente la validez de las cláusulas convencionales de no enajenar. En efecto, el DFL llamado Reglamento del Registro Conservatorio de Bienes Raíces
establece que pueden inscribirse las prohibiciones convencionales de no enajenar, artículo 53, número 3 del reglamento. En cuanto a la sanción de la inobservancia de la cláusula, también hay discrepancias. A juicio de algunos, la cláusula equivale al embargo ordenado por el juez y, en consecuencia, el acto en que se enajena la cosa contrariando la prohibición convencional sería nulo por objeto ilícito, conforme al número 3 del artículo 1464. En opinión de otros, no puede hablar de nulidad, porque esta sanción establece la ley por la infracción a sus preceptos y no por la infracción a las estipulaciones de las partes. Por ello, sostienen que la cláusula de no enajenar constituye una obligación de no hacer y su incumplimiento acarrea la ejecución forzada del contrato, si se puede deshacer lo hecho, o la resolución del contrato en que se encuentre incorporada la cláusula cuando no se pueda deshacer lo hecho. E igualmente, en ambos casos, con indemnización de perjuicios de acuerdo al artículo 1555 del Código Civil. Por lo tanto, esta doctrina que está a favor de la cláusula de no enajenar, señala que la ley establece como regla general la posibilidad de estipular las cláusulas libremente, conforme a la voluntad de las partes, salvo algunas excepciones donde la ley expresamente lo prohíbe. De ahí entonces a que la regla general sería que se puede pactar estas cláusulas. Además, también, y de acuerdo al aforismo, quien puede lo más puede lo menos, si yo puedo vender completamente o entregar completamente la disposición, también puedo limitarla. ¿Ya? Como por ejemplo sería en el usufructo, en el fideicomiso o en la cesión de un bien. Porque aquí, obviamente, cuando se cede, cuando se entrega una propiedad en usufructo o en fideicomiso, ¿bien? La nuda propiedad en el fideicomiso o en el usufructo queda en poder del otorgante. Por lo tanto, la capacidad de disposición la tiene el otorgante, mientras que el uso y goce lo tendrá entonces el usufructuario, el fideicomisario. ¿Bien? En la cesión es distinto porque aquí se está cediendo una cosa. Pero aún así, como es una mera liberalidad por regla general, también podría limitarse en cierta forma esa cesión o ese dominio que se tendría sobre la cosa cedida. Y por eso que dicen que esta cláusula de no enajenación equivale a un embargo ordenado por el tribunal. De ahí entonces que, como les comentaba adelante, y en el caso del embargo, haciendo el símil, para poder enajenar, el deudor debe solicitar autorización al tribunal. En el caso del usufructo, fideicomiso, en la cesión, si existe una cláusula de no enajenar, también entonces quien tiene el uso y goce debe solicitar autorización al tribunal o podría solicitar autorización al tribunal en caso de que exista esta cláusula. Y el tribunal tendría que determinar y sopesar si es dable que la cosa sea enajenada. Voy con el chat. Hola Alejandra. Ok, Gloria, no hay problema. Gloria, sí, la tengo anotada ya. Ya. Bueno, la doctrina que le niega valor a la cláusula, es decir, está en contra de la cláusula, señala que el mensaje y diversas disposiciones del Código Civil consagran la libre circulación de los bienes como una regla de orden público que no puede ser alterada por la sola voluntad de las partes. Lucy,
Recuerden mantener sus micrófonos cerrados y abrirlos cuando vayan a consultar u opinar. Lucy, únicamente el legislador puede establecer las excepciones que no comprometen seriamente esa regla. En consecuencia, cuando las partes acuerdan una cláusula de no enajenar que no está expresamente autorizada por la ley, la cláusula no produce ningún efecto, es nula y se mira como no escrita. Si libremente se pudieran pactar las cláusulas de no enajenar, el legislador no habría tenido para qué autorizarlas en determinados casos. Artículos 751, 793 y 1432. Tercero, tales cláusulas se oponen a diversas normas del Código Civil, sobre todo los artículos 582 y 1810. El primero señala que se puede disponer arbitrariamente de la cosa de que se es dueño. El segundo establece que pueden venderse todas las cosas cuya enajenación no esté prohibida por ley. A contrario sensu, si la enajenación estuviera prohibida, solo por las partes sí podrían venderse. Ante este razonamiento, podría argumentarse que el contrato es una ley para las partes, conforme lo establece el artículo 1545 del Código Civil, y por ende, si se pactó la prohibición, ello también tendría por fuente una ley, de manera que no habría infracción al artículo 1810. Sin embargo, se podría contraargumentar afirmando que el contrato será una ley solo en la medida en que estuviera legalmente celebrado y que no lo estaría aquel en que se incorpora una cláusula que impida disponer al propietario, pues se coartaría una facultad de orden público y por ende no renunciable. Por su parte, el artículo 53 del Reglamento del Registro Conservatorio de Bienes Raíces se limita a permitir una inscripción sin señalarle efecto alguno. Y en todo caso, se trata de una disposición reglamentaria que no puede prevalecer ante normas legales y el espíritu de las mismas, manifestando en su historia fidedigna. Los partidarios de la primera doctrina refutan este argumento, señalando que el mencionado reglamento fue dictado en virtud del artículo 695 y que, por ende, tendría carácter de decreto con fuerza de ley. La doctrina que niega valor a la cláusula concluye que ésta adolece de nulidad absoluta por recaer sobre un objeto ilícito, cual es impedir la libre circulación de los bienes. Por tanto, esta doctrina que le niega valor a esta cláusula de no enajenar se afirma también en varios artículos del Código Civil y señala que, en definitiva, si la ley no señala expresamente esta posibilidad de establecer en un contrato esta cláusula de no enajenación, las partes no podrían entonces incluirla porque adolecería de objeto ilícito. A diferencia de la doctrina que acepta estas cláusulas de no enajenación, basado obviamente en el principio de que en derecho privado se puede hacer todo lo que la ley no prohíbe o todo lo que la ley eh, acepta. Bien, por lo tanto, aquí tenemos esta contraposición entre estas dos doctrinas, las cuales argumentan basada en artículos del Código Civil en una y otra dirección. De ahí entonces es que aparece una doctrina ecléctica, una tercera doctrina que reconoce a las cláusulas, que reconoce valor a las cláusulas de non enajenar relativas. Esta doctrina se basa o sigue a la jurisprudencia francesa. Algunos autores aceptan las cláusulas de no enajenar relativas, es decir, aquellas que no imponen una prohibición perpetua o de largo tiempo y que se justifican por un interés legítimo. Así, por ejemplo, cuando se dona a un pródigo un inmueble con la prohibición de enajenar o se lega una cosa declarándose que el legatario no podrá enajenarla a fin de asegurar el servicio de una renta vitalicia en favor de una tercera persona. La prohibición relativa de enajenar no estaría entonces en pugna con el principio de la libre circulación de los bienes.
Se agrega también un argumento de texto, el artículo 1126. Interpretando la disposición a contrario sensu, se deduce que si se lega una cosa prohibiéndose su enajenación y ésta comprometiere derechos de terceros, la cláusula sería eficaz ante la ley. Este principio concluye los partidarios de la cláusula relativa. No debe circunscribirse a los legados porque el artículo 1126 recogería una concepción jurídica general contenida en la legislación. La jurisprudencia en algunos casos ha aceptado la validez de la estipulación por tiempo determinado y prudente y con justificado motivo. En otras ocasiones la ha rechazado, de manera que no existe unanimidad, perdón, en las sentencias. En cuanto a la sanción, en caso de infringir la cláusula relativa, sería la indemnización de perjuicios a que resulta obligado quien enajena la cosa, si no puede deshacerse lo hecho. Se produce el efecto de una obligación de no hacer, conforme lo señala el artículo 1555, porque tal sería el carácter de la cláusula de no enajenar. Y si se trata de un contrato bilateral, se aplica el artículo 1489. Se resuelve el contrato que contiene la cláusula por incumplimiento de la misma, con indemnización de perjuicios. Atendiendo a esto último, se dice que la cláusula implica una verdadera condición resolutoria, que opera cuando el obligado a no enajenar enajena. Entonces, respecto del tercer adquirente, le alcanzarán o no los efectos de la resolución, de conformidad a lo previsto en los artículos 1490 y 1491. Será determinante en tal caso si el tercero estaba de buena o mala fe. Por lo tanto, en definitiva, la jurisprudencia de los tribunales no se inclina por una u otra doctrina, como ustedes han podido apreciar, porque en algunos casos la aceptan y en otros no. Y eso va a depender básicamente del criterio del juez que está dictando sentencia, o en definitiva del tribunal civil. Así, en este caso, entonces, los tribunales señalan o se mueven en una y otra posición dependiendo de cuál doctrina sigue el juez que está dictando sentencia. Ahora, hay que tener súper claro también, en este sentido, que de señalarse, en definitiva, que no se acepta la cláusula o aceptando esa cláusula no se cumple con ella, siempre la sanción, en definitiva, va a ser indemnización de perjuicios independiente que la cláusula se declare nula o no, ya sea absoluta o relativamente. Aquí, en definitiva, se establece por parte de los tribunales en ambas teorías como sanción, en definitiva, la indemnización de perjuicios por los daños causados a la contraparte. Sí. Ah, no hay problema, Lucy, no se preocupe. María contrario sensu en contra de, o al contrario, sería contrario sensu, o en sentido contrario también. Eso significaría María. Contenido pasivo del derecho de propiedad. Las obligaciones reales, las cargas reales, la responsabilidad por la propiedad. Esos son, o ese es el contenido pasivo del derecho de propiedad. Por lo tanto, vamos con las obligaciones reales o propter rem. Son aquellas que incumben al propietario o poseedor de una cosa por el solo hecho de serlo. Por ejemplo, contribuir en las expensas de construcción, conservación y reparación de su cerramiento. Por lo tanto, estas propter rem le incumben al propietario o poseedor de la cosa por el hecho de ser poseedor de la cosa. Así, si se debe construir un cerramiento, se debe mantener o darle mantenimiento al cerramiento, debe contribuir en las expensas. Es decir, debe contribuir
en el precio que este mantenimiento, por ejemplo, o construcción requiere. Ya, y esto obviamente por un tema que, como el cerramiento es una medianería, la ley señala que obviamente los cerramientos de medianería corren por cuenta de los propietarios de los predios que se van a cerrar y que obviamente participan en esta horizontalidad o esta relación que existe entre predios. Las cargas reales son gravámenes de carácter periódico que nacen de la ley o de un contrato y que pesan sobre el que es dueño o poseedor de una cosa. Por ejemplo, pagar impuesto territorial, pagar derechos de aseo, pagar gastos comunes en una comunidad. Esas son cargas reales que gravan a la propiedad, no graban a la persona que es dueña de la propiedad, graban a la propiedad. De ahí entonces es que también, si estas propiedades o si esta propiedad es vendida con deuda, esa deuda sigue o persigue al nuevo dueño de la cosa. De ahí que, por ejemplo, en corretaje se solicita que se presente un certificado de no deuda de impuesto territorial, de derechos de aseo, de gastos comunes o de obligaciones económicas que, como lo señala hoy día la ley de copropiedad. Ok, María, Dante. Hola, Dante, Ana, contribuyente, igual o no. Mm, no le comprendo, es una afirmación, una pregunta, no sé, Ana. Contribuyente, igual o no, no sé. Si puede especificar. Responsabilidad por la propiedad. Eh, ¿Usted se refiere al pago de impuesto territorial, Ana? Ya, sí, sí, sea contribuyente o no, el dueño de la propiedad es el que tiene que pagar, en estricto rigor y en regla general, obviamente tiene que pagar el impuesto territorial. Ahora, si la propiedad está arrendada y se ha acordado con el arrendatario que de este pagará el impuesto territorial, bueno, lo tendrá que pagar. Si no, se entiende que está incluido también dentro del canon de arriendo, porque, vuelvo a repetir, es obligación del propietario el pago de ese impuesto. No es obligación del arrendatario o de quien esté residiendo en esa propiedad. ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, con los gastos comunes o las obligaciones económicas que pesan sobre una unidad en una comunidad o un departamento en una comunidad? Bien, si el arrendatario deja la propiedad arrendada, quien tiene que asumir el costo y el pago de los gastos comunes y de las obligaciones económicas es el dueño de la propiedad. Esto obviamente es independiente que después pueda repetir contra el arrendatario que no pagó esas obligaciones económicas o que se había acordado de que iba a pagar el impuesto territorial y no lo pagó. Eso es independiente, es decir, siempre el dueño podrá repetir o demandar en este caso. Eso es lo que significa en este sentido repetir en contra del arrendatario. Responsabilidad por la propiedad. La ley impone una responsabilidad específica del propietario de una cosa en cuatro casos. Responsabilidad del dueño de un animal, porque debemos entender que un animal, una mascota, es una cosa, ¿ya? Y al ser una cosa es un bien mueble.
Y es bien mueble porque una mascota o un animal cualquiera se puede vender. Está dentro del comercio humano. Por eso que son cosas. ¿Ok? Esto, obviamente, de acuerdo a lo que señala la ley. Esto es independiente a cómo nosotros sintamos a nuestras mascotas, que son parte de nuestra familia. Algunos lo tomarán como sus pequeños hijos. Eso es independiente. Ante la ley, las mascotas, como todo animal, porque un perro y un gato es un animal, y toda mascota es un animal, por lo tanto, es una cosa. Y al ser cosa, obviamente, el dueño responde de esa cosa. La responsabilidad del dueño de un edificio que amenaza ruina, la responsabilidad de quienes habitan en la parte superior de un edificio desde la que cae o se arroja una cosa. Por eso es que hoy día también, en general, en los reglamentos de copropiedad, se establece que en los balcones o terrazas no se pueden colgar plantas y no se pueden colocar plantas a no ser que estén aseguradas. Es decir, que impida que éstas se puedan caer. Porque si tenemos un elemento en la terraza o el balcón y no está asegurado y ésta se cae y produce un daño, ya sea a las personas o a la propiedad ajena, entonces el dueño de esa cosa que produjo el daño debe responder de ello. Responsabilidad del dueño de un vehículo motorizado también. Todo daño que produzca o que se produzca por el vehículo motorizado debe responder el dueño de este, independiente de la responsabilidad penal que le cabe a la persona, por ejemplo, que iba conduciendo el vehículo motorizado y no era dueño de este. O sea, aquí el dueño em, responde subsidiariamente de los daños, ya sea físicos a las personas o los daños materiales a la propiedad ajena, producidos por este vehículo motorizado que iba siendo conducido por un tercero. ¿Bien? ¿Se comprende? Otra cosa también importante es que respecto de los animales, de acuerdo a hoy día la ley de tenencia responsable de mascotas, se indica que el dueño o quien eh, saque a pasear, ¿cierto? Sobre todo a los perros, ¿ya? Y el reglamento de copropiedad también, o los reglamentos de copropiedad hoy día incluyen esta norma dentro del reglamento. Perdón, señalan que los dueños de estas mascotas, sobre todo de los perros, deben tomar los resguardos para que no se produzcan daños a los demás residentes. De ahí es que los perros, sobre todo las razas que se entienden razas bravías, deben transitar con bozal y con correa o cadena, para evitar entonces que los demás residentes sufran algún perjuicio. Bien, porque hay algunos perros, obviamente, que al ser más bravos que otros, a veces que atacan a las personas o les comienzan a ladrar y etcétera, y los pueden morder. De ahí entonces que es sumamente importante que los dueños de estas mascotas o de estos animales se preocupen, sobre todo cuando los perros transitan por la vía pública o por espacios comunes en las comunidades, de que estos transiten con su bozal y con cadena. No pueden andar sueltos esos animalitos. Bien, porque si ocurre algo, un perjuicio para un tercero, el dueño deberá responder. Ok, Jorge, gracias. Esther, sí, deben llevar su bozal y cadena acompañado de su dueño. No los pueden dejar solos. Así es, Esther, efectivamente. Y me ha tocado, obviamente, implementar, o sea, redactar en reglamentos de copropiedad esta normativa que establece la ley de tenencia responsable de mascotas, que anteriormente recuerden que con la antigua y derogada ley de copropiedad, la tenencia de mascotas estaba prohibida.
mientras que esta nueva ley de copropiedad establece que no se puede prohibir la tenencia de mascotas. Por eso es que una de las modificaciones a los reglamentos de copropiedad es incluir esta ley de tenencia responsable de mascotas. Clases de copropiedad. Según la extensión de facultades puede ser plena o nuda. Según su duración, perpetua o fiduciaria. Según el número de titulares, individual, plural, como el condominio o copropiedad, o colectiva. Según la naturaleza del objeto sobre que recae, puede ser civil, industrial, intelectual, minera, indígena, copropiedad inmobiliaria, etcétera. Es decir, aquí tenemos que la propiedad, según la naturaleza, puede ser bastante amplia. La copropiedad. La copropiedad es el derecho de propiedad que sobre el total de una misma cosa y sobre cada una de sus partes tienen dos o más personas conjuntamente. El derecho de cada copropietario recae sobre toda la cosa y cada una de las partes, y no sobre una parte materialmente determinada de la misma. De ahí que la copropiedad también se llama comunidad. Y existen dos grandes tipos de comunidad que distinguen la doctrina, la romanista y la germánica. La comunidad romanista descansa sobre la idea de la distinción entre la parte ideal que pertenece a cada comunero, llamado cuota o parte alicuota, y la cosa misma. Sobre su parte alicuota, cada propietario tiene un derecho de dominio pleno y absoluto, y por lo tanto puede disponer de ella sin el consentimiento de los otros copropietarios. Puede cederla, hipotecarla, reivindicarla, y sus acreedores pueden embargarla. Sobre la cosa misma, cada copropietario no tiene ninguna propiedad exclusiva, pues los derechos de cada uno se encuentran limitados por los derechos de los demás copropietarios. En general, cualquier acto material o jurídico sobre la cosa necesita el consentimiento de todos los dueños. La comunidad en el Código Civil. La doctrina nacional estima que nuestro código adopta fundamentalmente la concepción romanista de la comunidad. El código dedica un título especial a la comunidad, a la que trata como cuasi contrato. Nada dijo el código acerca de la materia relativa a la administración de la cosa común. Aunque no esté expresamente establecido, se entiende que en nuestro derecho rige el jus prohibendi, en que cualquiera puede oponerse a que en la cosa se ejecuten actos jurídicos o materiales consistentes en la facultad que cada comunero tiene de impedir las actuaciones de los copropietarios en la cosa común. Esto se denomina también derecho a veto. Y que la ley de copropiedad también viene a regular este derecho. Bien, ya que dentro de las materias que establecen su artículo 14 y 15 respecto de las asambleas o sesiones ordinarias y extraordinarias, establece cuáles son las materias de sesión extraordinaria y cuáles son los quórums también que se requieren para tratar temas como, por ejemplo, el cambio de destino de una unidad o departamento, eh, respecto de la enajenación del edificio o de la comunidad completa, la destrucción, respecto también de hoy día los, las unidades que se destinen como aparotel, por ejemplo, y que deben tener un tratamiento en específico. Bien, de ahí aparece entonces este derecho a veto y este también jus prohibendi, que con la ley anterior era mucho más rígido. Hoy día, de acuerdo también a la realidad que viven las comunidades de departamentos, la ley también se ha actualizado en ese sentido. Por eso es que hoy día no se prohíbe
el que las unidades puedan disponerse como aparotel, pero debe cumplir con ciertos requisitos también. O sea, no es que simplemente yo como dueño de un departamento ya, hoy día decido poner mi departamento como aparotel y listo. Y nadie me puede decir nada. No. Debo cumplir obviamente con ciertos requisitos que establece la ley y que van a estar también señalados en el reglamento de copropiedad. Ana. Sí, profe. Bueno, lo que yo le iba a decirle Ujú, ujú, era de que se supone de que hay ciertas propiedades que valen arriba de 100 millones de pesos y por ujú, lo que yo tengo entendido de que ellos sí pagan contribuciones y por eso ujú. yo le preguntaba porque decían que las casas básicas no, que no se les aplicaba igual. No, bueno, yo creo que tiene que ser por la diferencia de la dimensión de los metros que tiene una propiedad con una casa básica y por eso creo yo de que no pagan y los otros sí pagan. Sí, bueno, lo que señala el Servicio de Impuesto Interno es que de acuerdo a el monto de la propiedad es que se determinará si paga o no paga impuesto territorial y de acuerdo también a ese monto es cuánto es lo que debe pagar en impuesto territorial. Profesor, ¿qué significa licuota? Esther, una porción de un tal. Ah, ya, ok. Gracias, Esther, por haber dado respuesta a la pregunta de Jorge. Así es. La parte de alicuota es una porción, una parte de. Fuentes de la indivisión. La comunidad puede tener por causa un hecho, la voluntad, la ley. El hecho más frecuente que da nacimiento a una comunidad es la muerte del causante, que origina la comunidad hereditaria cuando hay dos o más herederos. La indivisión nace de la voluntad, ya sea de un sujeto, como en el caso de un testamento, por ejemplo, si el causante deja el legado sobre un inmueble a dos personas o dos o más, ya sea de dos o más sujetos, como en el caso de un contrato, si dos o más personas adquieren en común una cosa por cualquier título de dominio seguido de la tradición. Y la ley, la indivisión será por fuente legal. Aquí puede citarse el que los bienes afectos al uso común en los edificios o conjuntos habitacionales acogidos a la ley de copropiedad inmobiliaria. Bien, entonces la indivisión tiene tres fuentes. Un hecho, como la muerte del causante, la voluntad, como por ejemplo en un testamento, y la ley, como por ejemplo en la ley de copropiedad inmobiliaria. Derecho de los copropietarios. Se distingue entre actos jurídicos que pueden realizarse respecto de la cuota aparte y los actos materiales de uso o de goce que pueden hacerse según, o perdón, sobre la cosa común. Cuota aparte es la porción ideal, determinada o determinable que cada comunero tiene en el derecho sobre la cosa común, que también se llama alicuota. Las cuotas pueden ser iguales o desiguales. Si no consta lo contrario, se reputan iguales. En, en el derecho de copropiedad o en la ley de copropiedad, esta alicuota va a depender, ¿ya? Por una parte, lo puede fijar el propio reglamento, que es la regla general, y si no se indica en el reglamento, lo señalará obviamente el certificado de avalúo fiscal. Y ahí entonces podemos determinar cuál es la cuota o alicuota que se tiene en la comunidad. Y va a depender obviamente de el metraje de las unidades, porque si tenemos un departamento de un dormitorio, no puede tener la misma alicuota que uno que tiene dos dormitorios o tres dormitorios. Bien. Las bodegas también establecen cuál es la parte alicuota que se tiene, los estacionamientos también deben estar establecidos respecto de esta parte alicuota que se tiene sobre la propiedad completa.
¿Se comprende hasta ahí? Sí, profesor. Gracias, Esther. Actos jurídicos que los comuneros pueden realizar sobre su cuota. Cada copropietario es considerado dueño exclusivo de su cuota aparte. Pueden disponer de ella libremente por actos entre vivos o por causa de muerte. Pueden arrendarla, cederla, hipotecarla, reivindicarla y además pueden ser embargadas por sus acreedores. ¿Cuál es esta cuota aparte o alicuota? En definitiva, voy con el chat. Ok, Jorge, gracias. Bien, en definitiva, esta alicuota nosotros la vamos a considerar respecto de los bienes de dominio exclusivo que se tenga en una comunidad y haciendo referencia a un edificio de departamentos o de oficinas. ¿Bien? Es entonces aquellos bienes que se tienen en dominio exclusivo, por ejemplo, la unidad o el departamento, la bodega, el estacionamiento. ¿Bien? Eso, obviamente, es considerado como propiedad exclusiva o dominio exclusivo. El balcón también que tenga asignado exclusivamente la unidad. Mientras que el resto de, de lo que existe en un edificio o en una comunidad se considera entonces bienes de dominio común. Los espacios comunes, los ascensores, las escaleras, los pasillos, la sala de máquinas, la sala de reunión, la sala de eventos, el gimnasio, el quincho, las plazas interiores, las piscinas, todo eso se entiende como bienes de dominio común sobre los cuales los propietarios tienen una parte alicuota que es indivisible, es decir, la tienen sobre estas cosas, pero no se pueden dividir estos bienes comunes, salvo algunas excepciones que establece la ley y que también deben estar señaladas y establecidas en el reglamento de copropiedad. Actos materiales que el copropietario puede hacer sobre la cosa común. Cada comunero puede servirse para su uso personal de las cosas comunes, como tal que las emplee según su destino ordinario y no entrave el justo uso de los demás comuneros. Como ya les había señalado, se puede usar, se puede gozar de ellas, pero no se puede disponer. Extinción de la comunidad. Por la reunión de las cuotas de todos los comuneros en una sola persona, sea o no comunero. Porque, por ejemplo, si nosotros nos vamos a la comunidad que se forma tras la muerte del causante, es decir, una sucesión por causa de muerte, el heredero que es reconocido como tal y que tiene su cuota, su porción dentro de la herencia, puede cederla o puede venderla. O sea, yo, siendo heredero, puedo vender mi parte, mi cuota dentro de la comunidad. Y la puedo vender o ceder a los mismos herederos o a un tercero también si quiero. Por la destrucción de la cosa común, por la división del haber común. Cuando hablamos de la división del haber común, estamos hablando de la división de la comunidad. Bien, y esto ocurre cuando existe un acuerdo entre las partes de liquidar la comunidad, ¿bien? Y de separar, bien digo, de separar el patrimonio. Bien, porque una vez que se ha determinado la posesión efectiva de los bienes quedados a la muerte del causante, en ese momento se forma la comunidad. Esa comunidad se inscribe en el conservador de bienes raíces si es que existe un inmueble.
pero luego se puede liquidar esa sociedad, o sea, perdón, esa comunidad, estableciendo, por ejemplo, si tenemos un terreno, cuál es el terreno para cada uno de los herederos, con entonces el señalamiento y el cerramiento de cada una de las porciones. Ahí entonces tendríamos la división del haber común. Vuelvo a repetir, en un terreno se divide, se cerca, se le confiere rol propio a esa porción, etcétera. Y ahí tenemos que se ha dividido entonces la comunidad. El artículo 1317 autoriza a los comuneros a solicitar la partición en cualquier momento. Nadie está obligado a permanecer en la indivisión. Y aquí aparece también lo que les había comentado el otro día respecto del juicio de partición, a razón de los árbitros o los jueces árbitros, perdón. Bien. Recuerden cuando hablamos del juez árbitro de derecho, juez árbitro arbitrador, juez árbitro mixto. Bien. En el juicio de partición, entonces, donde se nombra, nuevamente señalo, el juez partidor, el juez árbitro, y este es llamado entonces para disponer, para determinar la división de la comunidad, la liquidación de esta comunidad. Porque vuelvo a señalar y vuelvo a repetir, tal como aparece en el artículo 1317, ninguna comunidad está obligada a permanecer en la indivisión permanente o perpetua. Y así, cualquier comunero podría solicitar la división o liquidación de la comunidad. El legislador propende al término de las comunidades porque éstas entraban la libre circulación de los bienes, principio en que se sostiene el derecho civil. La excepción en que no se puede hacer uso del derecho a pedir la partición, cuando se ha pactado la indivisión por un plazo que no puede exceder de 5 años, sin perjuicio de renovarlo si así consienten los comuneros. Los casos de división forzada, como la copropiedad inmobiliaria. Bien, y aquí tenemos dos casos en que evidentemente no ocurriría la partición o liquidación de la comunidad, cuando son los propios comuneros los que voluntariamente establecen esta indivisión de la comunidad, pero no puede ser más allá de 5 años. Por lo tanto, cada 5 años tendrían que estar renovando esta indivisión. También vuelvo a repetir, esta indivisión es voluntaria. Por lo tanto, no se puede obligar a los comuneros a mantenerse en la indivisión. Y tenemos otra indivisión que es por ley y es forzada, y cuál es la copropiedad inmobiliaria. ¿Se comprende? Sí, profesor. Gracias, Mirka. Bien, vamos con los modos de adquirir el dominio. El Código Civil se aparta del derecho francés y sigue la teoría tradicional del derecho romano, en que para adquirir el dominio de las cosas se requiere un título y un modo. El título es el hecho o acto jurídico que sirve de antecedente para la adquisición del dominio u otro derecho real. El modo de adquirir es el hecho o acto jurídico que produce efectivamente la adquisición del dominio u otro derecho real. Se pueden adquirir el dominio u otro derecho real por un solo modo. Nadie puede adquirir por más de un modo. Por lo tanto, de acuerdo al artículo 588, vamos a revisar cuáles son los modos de adquirir el dominio. ¿Me disculpan un momento, por favor?
Entonces, de acuerdo al artículo 588 del Código Civil, existen distintos modos de adquirir el dominio de las cosas. El artículo 588 no es una disposición taxativa, porque la doctrina además ha agregado la ley. Por tanto, al agregar la ley, esto se amplía y por eso que esta disposición, esta enumeración no es taxativa, sino que pueden existir otros modos de adquirir el dominio. Entonces, este artículo 588 enumera los siguientes modos: la ocupación, la prescripción, la accesión, la ley, la tradición, la sucesión por causa de muerte, la prescripción adquisitiva, la ocupación. No, esto ya está repetido. Bien, entonces sería la ocupación, prescripción, accesión, ley y tradición. Y sucesión por causa de muerte, perdón. A las anteriores, la doctrina agrega la ley. Por ejemplo, una ley de expropiación sirve de título y modo de adquirir el bien expropiado. Los modos de adquirir el dominio podemos clasificarlos en originarios y derivativos. Originarios son aquellos que hacen adquirir el dominio independiente de un derecho anterior, como son la ocupación, la accesión, la prescripción y la ley. Derivativos son aquellos por los cuales se adquiere el dominio fundado en el derecho que tenía el anterior dueño, como es la tradición y la sucesión por causa de muerte. También los modos de adquirir el dominio pueden ser a título universal o singular. A título universal se adquiere la universalidad de los bienes de una persona o una parte alicuota de ellas. A título singular se adquieren bienes determinados. En este caso, a título universal, entonces tendríamos el patrimonio, la universalidad de las cosas de una persona o de esa parte alicuota que tiene sobre ellas. Mientras que el singular es un bien determinado específico, un auto, una casa. La ocupación y la accesión siempre son a título singular. Es decir, se adquiere por ocupación o por accesión la cosa en específico. En cambio, en la sucesión por causa de muerte, esta puede ser a título universal, como la herencia, o a título singular, como un legado. Mientras que la tradición y la prescripción, por regla general, también son a título singular, sobre una cosa en específico. La tradición, compraventa de una propiedad, un vehículo. Y porque prescripción también sobre una cosa en particular, una propiedad, un vehículo, eh, un libro, una silla, etcétera. La excepción sería a título universal cuando es la cesión o prescripción del derecho real de herencia, porque en el caso del derecho real de herencia se está cediendo o perdón, se aplica la prescripción de el derecho que se tiene sobre la herencia del causante o el derecho que se tiene sobre la herencia del posible causante también, porque el derecho real de herencia se puede ceder sin que el causante haya fallecido. ¿Bien? Y es la única forma, obviamente, de obtener este derecho sobre una herencia de una persona, con la cesión o compra-venta del derecho real de herencia. También los modos de adquirir el dominio pueden ser a título oneroso o gratuito. Será oneroso cuando tiene que pagar. Será gratuito cuando no. Puede ser por acto entre vivos o por causa de muerte. Será por acto entre vivos aquellos en que no es necesario que opere la muerte de la persona que deriva el derecho. Y por causa de muerte,
no se adquiere el dominio sino hasta la muerte del causante, con la excepción de la adquisición del derecho real de herencia. Naturaleza jurídica de los modos de adquirir. La ocupación es un hecho jurídico, es una aprehensión material y un acto jurídico unilateral, el animus. Por lo tanto, la ocupación con la aprehensión material es un hecho jurídico. Con el animus, es decir, con el ánimo de ocupar, es un acto jurídico unilateral realizado por la persona. La accesión es un hecho jurídico. La tradición es un acto jurídico bilateral porque en ella deben participar a lo menos dos partes, comprador y vendedor. La prescripción adquisitiva es un hecho jurídico, la posesión por un lapso de tiempo, y es un acto jurídico cuando se alega la prescripción. La sucesión por causa de muerte es un hecho jurídico, la muerte del causante, y es un acto jurídico unilateral cuando se acepta la herencia o legado. Respecto del ámbito de aplicación de los modos de adquirir, no solo sirve para, o no solo sirven para la adquisición del dominio, sino también de otros derechos reales e inclusive derechos personales. Por la ocupación se adquieren las cosas corporales muebles. Los inmuebles que carecen de dueño pertenecen al Estado. Y esto creo que también lo habíamos hablado en algún momento respecto, sobre todo de los inmuebles que pertenecen a una herencia que no ha sido reclamada por los herederos. Y siempre, vuelvo a repetir también, que el Estado va a ser el último heredero del causante. Por accesión se adquieren las cosas corporales muebles e inmuebles. Por tradición, las cosas corporales muebles e inmuebles. Las cosas incorporales, sí, los derechos reales y personales. Excepcionalmente, las universalidades jurídicas. El derecho real de herencia, por ejemplo, no puede adquirirse derechos personalísimos. Entonces, por la tradición, podemos adquirir cosas corporales, muebles o inmuebles, cosas incorporales como derechos reales y personales, universalidades jurídicas, derecho real de herencia, que ya les había comentado, pero jamás se podrán adquirir derechos personalísimos. Por prescripción, también se pueden adquirir cosas corporales, muebles o inmuebles, cosas incorporales, pero solo derechos reales, excepcionalmente universalidades jurídicas como el derecho real de herencia. En la sucesión por causa de muerte se adquieren cosas corporales e incorporales y universalidades jurídicas, es decir, todo el patrimonio transmisible del causante. No se pueden adquirir derechos personalísimos, porque como su nombre lo indica, los derechos personalísimos solo son y pertenecen a la persona. Este no los puede transmitir, no los puede vender, no los puede ceder. Los tiene esa persona, los ejecuta o los goza esa persona y nadie más que esa persona. ¿Dudas, preguntas, consultas, comentarios? Bien, la ocupación. Voy con el chat. Ok, Tamara. Ok, Jorge, gracias. Andrea. Hola, profe, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿El tema de la cesión de derecho Ujú. está en esto o no, no existe? Sí, ¿Se puede vender ahora cesión de derecho? Lo que yo tengo entendido es que la cesión de derecho nunca uno es dueño, en el fondo, pero ¿se puede hacer o ya no está permitido? sí, sí, y siempre se ha podido. Eh, Ujú.
Ahora va a depender para qué yo realizo una cesión de derechos, ¿ya? Si yo, por ejemplo, vendo mi parte dentro de mi herencia o dentro de la herencia en la que soy heredero, puedo ceder los derechos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Y por qué no se utiliza mucho la cesión de derechos? Porque en la cesión de derechos yo tengo que pagar un impuesto a la cesión, mientras que con la compraventa de derechos yo no pago ese impuesto. Entonces, lo que se utiliza para ceder derechos es la compraventa de derechos. Y así no pagamos ese impuesto que establece la ley para las cesiones. Pero se puede, no hay No puedo prohibición. vender un derecho de un terreno, de una Sí, parte. sí, puedo. Ah, o se puede escriturar esa parte en el fondo. Sí, se puede, Ah, se puede. Y yo lo he hecho montones de veces, por eso le digo que sí se puede. Pero tiene que sí se ser, puede, ya. sí, pero tiene que ser compraventa de derechos, no cesión, porque si no va a tener que pagar impuestos Ya. O sea, se escritura como compra-venta de de derecho. derechos. Así es, Ya, ya. Gracias. con gusto. Esther. Profesor, y con respecto a una casa, Ujú. eh, por ejemplo, yo intenté comprar una casa, pero no, en bienes raíces no me lo permitieron por el hecho de que tenía un solo rol y tenía sucesión de derecho. Y tenía que eso ser, los hermanos tenían que hacer la sucesión con diferentes roles, no solamente con uno. Entonces no se me permitió, no pude hacerlo. No sé por qué no, más detalles no me dieron, entonces me dijeron que no, que mejor no lo hiciera porque después podía llegar uno de los hermanos y lo podía quitar y yo no tenía pito que tocar. Porque yo llevé A ver, escritura, todo. a ver si le comprendo bien. A ver, primero, era una propiedad Sí, una propiedad, una casa. con varios herederos. Sí, Y uno de esos herederos le estaba vendiendo a usted, sí, uno. a título personal o por todos. A título personal. Pero ¿Y aparte tenía qué le solo estaba, un rol. pero qué le estaba vendiendo? ¿La propiedad o los derechos hereditarios que él tenía sobre la propiedad? La propiedad, la propiedad. Claro que no puede, no se puede. Porque si hay una comunidad, cualquiera de los comuneros puede usar y gozar de ella, pero no disponer completamente de la propiedad. Puede disponer de sus derechos o los derechos que tiene sobre la propiedad. Entonces, evidentemente no podía porque se estaba vendiendo la propiedad completa a título personal, es decir, como que fuera solamente de él, era imposible porque existían más herederos. Así que efectivamente por eso no se pudo. Con respecto a un terreno, sí lo puede hacer, ¿cierto? Porque ahí ya, Si existiendo comuneros, no, tiene que ser cuotas o derechos sobre sobre la propiedad. Cualquier comunero puede vender sus derechos o los derechos que tiene sobre la cosa, sobre la propiedad, pero no puede vender la propiedad toda, completa, porque no tiene todos los derechos sobre esa propiedad. ya, porque también ahí se me explicó que ahora exigen una cantidad de metros cuadrados. Por Sí, ejemplo, en este claro. caso me exigían el comprar 5.000 metros cuadrados. En predios rústicos lo mínimo es 5.000. Ya, no es como antes que uno podía llegar y comprar nomás cualquier... No, en la costa creo que es mucho menos, pero por lo menos los predios rústicos son mínimo 5.000 metros cuadrados, Listo, muchas gracias. con gusto. Voy con el chat, María, no se puede, los notarios la están inscribiendo según lo y yo personalmente, menos de 5.000 metros. Así es, predios rústicos, menos de 5.000, no. Lucy, Profe, buenas noches. Yo tengo una consulta. cuéntame. Cuando una persona fallece y deja deuda en la propiedad, ¿esa deuda pasa a las personas como herederos? Sí y no. Cuando una persona fallece, se abre obviamente la posibilidad, o sea, se abre la posesión efectiva o este procedimiento para adquirir la universalidad de los derechos mediante la posesión efectiva.
Entonces, por regla general siempre va a ser ab intestato, porque no hay testamento. Testamento, ¿cuándo va a haber testamento? Cuando existen varias propiedades, cuando existe dinero de por medio, acciones, etcétera. Pero la generalidad solamente tiene una propiedad, dos máximo, ¿cierto? La generalidad digo, ¿ya? Eh, y en ese caso, entonces, cuando se realiza el trámite de la posesión efectiva, en el formulario que se llena para la posesión efectiva, siempre hay que señalar que se adquiere la posesión con beneficio de inventario. ¿Qué significa eso? Que si existen deudas hereditarias, esas deudas se van a pagar con la masa hereditaria o con lo que queda en la posesión efectiva. Porque si nosotros aceptamos la posesión efectiva sin beneficio de inventario, entonces el patrimonio del causante se fusiona con el patrimonio de los herederos. Y eso Ah, significa, en definitiva, que las deudas que tenga el causante van a pasar a ser deudas de los herederos y van a tener que responder con el patrimonio del causante más el patrimonio propio. ah, Bien, por eso le decía ya, sí y no. Así que siempre la posición efectiva con beneficio de inventario. Ya, profe, gracias. Con gusto. Lina. Ok, Lina, no hay problema. Ya, vamos con la ocupación. La ocupación es un modo de adquirir el dominio de las cosas corporales muebles que no pertenecen a nadie, mediante la aprehensión material de ellas acompañada de la intención de adquirirlas, supuesto que la adquisición no esté prohibida por las leyes patrias ni por el derecho internacional. Por lo tanto, para que exista ocupación, debe tratarse de cosas que no pertenecen a nadie, res nullius o res derelictae, es decir, cosas que no pertenecen a nadie o que parece que no pertenecen a nadie y que la adquisición no esté prohibida por las leyes chilenas ni el derecho internacional. Por lo tanto, ¿cuáles son las clases de ocupación que nosotros podemos ver? La accesión. La accesión es un modo de adquirir por el cual el dueño de una cosa pasa a serlo de lo que ella produce o de lo que se junta a ella. Los productos de las cosas son frutos naturales o civiles. La accesión puede ser discreta o de frutos y continua o por unión. De frutos y productos, el artículo 643 señala que los productos de las cosas son frutos naturales o civiles. Esta disposición confunde, sin embargo, productos y frutos. Frutos serían aquellas cosas que periódicamente y sin alteración sensible de su sustancia produce la cosa. Ya les había dicho, por ejemplo, la fruta de un árbol. Los productos, en cambio, serían aquellas cosas que derivan de la cosa madre, pero sin periodicidad o con disminución de la sustancia de esta última, como por ejemplo el pan, ¿bien? Que se elabora con harina, con sal y etcétera. ¿Bien? Otras disposiciones del Código Civil distinguen, sin embargo, entre frutos y productos. Frutos naturales, de acuerdo al 644, son los que da la naturaleza, ayudada o no por la industria humana. Comprenden, por tanto, a los naturales propiamente tales, o sea, los espontáneamente producidos por una cosa, y a los frutos industriales, los que producen la cosa con la ayuda de industria humana. En cuanto al estado en que puedan encontrarse, el artículo 645 distingue entre frutos naturales pendientes percibidos o consumidos. Se llaman pendientes mientras adhieren todavía a la cosa que los produce. Percibidos son los que han sido separados de la cosa productiva y consumidos cuando se han consumido materialmente o se han enajenado. Entonces, por ejemplo, aquí tendríamos fruto natural, pendiente, el tomate que aún está en la mata. Percibido cuando cosechamos el tomate o separamos el tomate de la mata y consumido cuando lo vendemos. Esta clasificación de los frutos naturales no tiene importancia respecto del propietario de la cosa, pero sí respecto de terceros, porque estos solo se hacen dueños de los frutos mediante la percepción. Artículo 781 en el usufructo, 1816-1885 en la compraventa. Los frutos civiles se dividen por la ley en pendientes y percibidos. Se llaman pendientes mientras se deben y percibidos desde que se cobran. La ley debió decir con mayor precisión desde que se pagan.
Por lo tanto, los frutos civiles sería el canon de arriendo, mientras se debe, estaría pendiente. Estaría percibido cuando, y de acuerdo a lo que señala el entre paréntesis, cuando se pagan, no cuando se cobran. También se habla de los frutos devengados, aquellos a los cuales se ha adquirido derecho por cualquier título, pero sería otra forma de aludir a los frutos pendientes. El devengado es aquel en que se debe y se puede cobrar desde ya. Ese sería devengado. Pero también, en definitiva, estaría pendiente, porque se debe. Así estarán pendientes o devengados las rentas de arrendamiento de un contrato que corresponde a los meses ya expirados, pero que no se han pagado, que el arrendatario adeuda al arrendador y estarían percibidas las rentas desde que ellas fueran efectivamente pagadas por el arrendador o arrendatario. Perdón, por el arrendatario o el arrendador. También, por ejemplo, sería frutos devengados la pensión de alimentos que el alimentante adeuda, debiendo haberlos pagado, no la ha pagado. Ahí estarían. Entonces, estos frutos pendientes o devengados. A los frutos civiles también podemos aplicar la noción de consumidos, porque aquel que los recibe dispone de ellos. Dominio de los frutos. De acuerdo al 646, aplicable tanto a los frutos naturales como civiles, conforme al 648, los frutos pertenecen al dueño de la cosa que los produce por el solo hecho de su producción. Sin embargo, hay casos en que los frutos pertenecen a un tercero, sea por disposición expresa de la ley, y en este caso cabe mencionar, por ejemplo, los usufructos legales. El caso del poseedor de buena fe que hace suyo los frutos, artículo 907. El comprador que tiene derecho a ciertos frutos celebrada que sea la compraventa, artículo 1816. En la prenda, el acreedor podrá apropiarse de los frutos para imputarlos al pago de las deudas, 2403, y sea en virtud de un hecho voluntario del propietario, puede indicarse, por ejemplo, el arrendamiento, el usufructo convencional y la antícresis. Artículo 2435. Podrá ocurrir, sin embargo, como acontece siempre en el arrendamiento, que el dueño obtenga una contraprestación, la renta, de manera que no deja entonces de percibir frutos de la cosa civiles en este caso. Accesión de inmueble a inmueble. Y aquí tenemos el aluvión, artículos 649 a 651. El terreno de aluvión se forma por los sedimentos que el agua va depositando y hace que ésta vaya poco a poco alejándose de su primitiva ribera. Se define en el artículo 649. La definición legal debe complementarse en el sentido del retiro de las aguas, además de ser lento e imperceptible, debe ser definitivo, de acuerdo al artículo 650, inciso segundo. Por lo tanto, aquí el aluvión no es como generalmente se cree que es el deslizamiento de tierra. Aquí el aluvión es esta porción de terreno del cual se va alejando el agua y que queda el sedimento. Y este alejamiento del agua debe ser lento, debe ser imperceptible, tal como lo establece la ley. Y además debe ser definitivo, porque si el agua vuelve a inundar el lugar que ha quedado como terreno de aluvión, entonces no existiría aluvión para el dueño del predio contiguo a la ribera. Bien, ahí entonces volvería a perderlo. ¿Ya? O sea, lo obtiene y lo pierde. Por lo tanto, siempre los terrenos donde el agua se retira y vuelve, nunca van a poder ser el dueño del predio, el predio contiguo a la ribera, nunca se va a poder hacer dueño. Sí podría cuando el alejamiento del agua es definitivo. La avulsión es el acrecimiento de un predio por la acción de una avenida u otra fuerza natural violenta que transporta una porción del suelo de un predio al fondo de la otra. Y esto es lo que se conoce como aluvión, ¿ya? Se llama realmente avulsión, cuando terrenos de un predio se desliza al terreno de otro. Y vamos a llegar hasta acá
porque ya estamos en horario de recreo. ¿Dudas, preguntas, consultas, comentarios? Yo, profesor, por ejemplo, Ande. las propiedades como para el campo, en la cordillera, que están a orillas de río, Ujú. entonces nunca van a ser de los propietarios, aunque pertenezcan, aunque tengan esto, no, No, porque para que se produzca eh, este dominio, tiene que alejarse el agua en forma permanente. Por lo tanto, si cada cierto tiempo vuelve, no va a poder hacerse dueño nunca de esa porción de terreno. no hay como, no, o sea, no existe una regla de metrajes tampoco como para construir o que diga así, no, nada. Si es a orilla de Nada, río, ninguna posibilidad. ninguna posibilidad. ¿Y qué pasa con, se lo digo porque hay gente, no sé, pues, en la precordillera en Linares, que Ujú. tienen muchos terrenos y la gente dice, no, si mi casa la tengo a orilla del río, y todo eso es mío, del cerro, del río, y todo para allá es mío. O sea, no hay. Y está escriturado y por herencia y todo, entonces no es así. A no ser que el predio cruce o cruce a la orilla contraria del río, a la otra orilla del río, ¿ya? Ahí, obviamente, todos esos terrenos son del dueño del predio, pero el río, el agua, no, porque el agua No vas, no pertenece a nadie, es del claro, Estado. Es del claro. Estado. Y los predios solamente tienen un derecho de uso sobre las aguas, pero de acuerdo también a lo que establece la ley o lo que establece el contrato, cuántos centímetros, no, perdón, metros cúbicos por segundo puede utilizar la persona de acuerdo al derecho de agua. Pero A los jamás serán derechos dueños. de agua. Exactamente. Mm, ya, ya, profe, gracias. Con gusto. Esther. Estaba escuchando a la compañera, profesor, yo soy de acá de Linares, Ujú, y exactamente como ella dice, nosotros acá tenemos un sector que se llama la Ribera de la Chigüena. Y claro, por nosotros nos encontramos con eso cada verano, que muchos se adueñan de sectores que están cercanos al río e incluso hasta cobran por eso, para poder uno ingresar al ujú. río en sí, que no, justamente nosotros no debiéramos pagar, debiéramos tener acceso libre. Así es, efectivamente, y la ley así también lo señala. Ya, el espacio ribereño de ríos, de lagos y del mar pertenecen al Estado, no a los particulares. Por lo tanto, si una persona está cobrando, eso se puede denunciar. Sí, uno podría exigir incluso boletas, ¿cierto? Porque yo lo hice así, este Sí, verano yo lo hice así, era como mucho. O sea, el estar pagando 10.000 pesos por persona para ingresar a un río era demasiado. Y prácticamente demasiado. ahora el Asigüeno no tiene ninguna entrada así después de la aluviones, bueno, de lo que produjo la naturaleza en estos 2 inviernos anteriores. Ya. Sí, no, eso está prohibido por la ley, por lo tanto se puede denunciar ese hecho. Ya, profesora, sí. Ana, veo que hay mucho problema con eso y ya no es la primera. Siempre va a haber Ana, siempre. Porque en definitiva también el Estado no tiene tanto personal para estar fiscalizando que eso no ocurra. Por lo tanto, la única forma es denunciar a esas personas que, eh, que se aprovechan de esa falta de fiscalización y cobran a las personas. María, cuando se pierden los embargos en un juicio, ¿se puede apelar? Conversémoslo fuera de clase, María, porque ya es un cuarto para las 9, así que para no retardar más. O lo vemos el miércoles, como usted quiera. ¿Ya? Porque ya Profesor, estamos en hora. Sí, eh, ¿iremos a terminar la próxima clase con esto? no creo. Lo digo por lo extenso de este folleto. Por eso, no lo creo. Ya voy a tratar de Ya, apurarme, profesor. pero no creo. Ya, Listo. Gracias. estimados, nos estamos viendo el próximo miércoles a la misma hora para continuar con la revisión de este apunte. Que tengan buenas noches, Buenas descansen, noches. nos vemos el miércoles. Chao. Buenas Gracias, noches. profesor. Buenas noches.
Buenas noches.